bienvenidos a Diario de Cuba. Hoy tengo el placer de hablar con la actriz de cine, teatro, televisión, Claudia Álvarez, muy conocida por los cubanos, especialmente por personajes como, por ejemplo, Paula, pero te hemos visto en muchísimas producciones más, con diferentes roles, todos perfectamente interpretados. Y bueno, hace algún tiempo estás en España, estás en Madrid, también abriéndote paso, ¿no? En el mundo del teatro, del cine. Entonces, quiero empezar preguntándote un poco cómo ha sido, ¿no? Dejar atrás, digamos, tu carrera en Cuba, que fue una carrera pues, fructífera, y empezar a abrirte paso aquí en España sin abandonar tu profesión. Hola, Wendy, muchas gracias por invitarme, gracias por dejarme ser parte de este espacio y por conversar un ratico aquí juntitas. He hablado mucho de este tema con amistades, a veces he hecho publicaciones, he hablado del asunto del tema de la transición de Cuba, del trabajo que hacía, a lo que me dedicaba allá y cómo ha sido la transformación y ir adaptándonos a no solo yo, sino también mi pareja que es actor, Yadier Fernández, al proceso de intentar encontrar la manera de seguir haciendo, eh, de actuando, ya sea teatro, televisión, cine, por aquí. El proceso ha sido complicado porque nada, yo realmente, a mí me costó muchísimo el adaptarme a esta nueva realidad. Realmente es una sociedad que funciona muy bien, donde hay muchas oportunidades y de hecho mi decisión de irme de Cuba estaba muy conectada al tema social, sobre todo, ¿no? Porque yo quería vivir en un lugar donde mis hijos, cuando los tuviera, tuvieran topes más altos, donde hubiera más opciones, donde hubiera incluso yo a nivel profesional, donde pudiera como buscar nuevas oportunidades. Y me decidí por España porque era el camino que podíamos, ya estaba por aquí y dijimos, bueno, vamos a intentarlo por allá y ver qué va pasando. Los 2 primeros años, yo llevo 2 años y unos meses ya por aquí y siempre digo, mis 2 primeros años fueron difíciles en cuanto a la adaptación porque a mí me golpeó mucho a nivel de profesional, sobre todo, y, y nada, y el hecho de dejar de hacer, yo en Cuba daba mucho por sentado mi trabajo, porque hace poco lo hablaba con una amiga y le decía, en Cuba yo decidí entrar en la escuela de arte, lo empecé a hacer, a partir de ahí vino un casting, vino una novela, vino poder hacer teatros y tuve la suerte de que todo se dio de manera orgánica y que fue bastante fácil, no sería la palabra, pero realmente las cosas fueron fluyendo de una manera. Y claro, llegas a un lugar, tú traes un recorrido. Yo tengo una amiga psicóloga que siempre me dice, nunca empiezas de cero, siempre traes lo que eres, lo que has hecho siempre. Pero claro, eso a veces también se puede convertir en una carga, porque el hecho de, yo siempre digo, en Cuba la gente me veía y se ponía feliz de verme, ¿no? Era como, ay, tú eres la de la televisión, oye, sí, qué bueno verte. Y hay una cosa que tú tienes la sensación de que tú le traes alegría a la gente en el día a día, como que la gente te ve y se pone feliz, ¿no? Y luego llegas a un lugar donde de cierta manera eres invisible en ese sentido. No quiere decir para nada que, y de hecho yo creo que era algo que yo tenía que aprender. Yo en Cuba siempre tuve reconocimiento, la gente me veía, me saludaba, y aquí yo siempre digo, uno de los aprendizajes grandes que ha tenido para mí el proceso Madrid ha sido el de empezar a vivir eso, ¿no? Porque sí hay un privilegio en el hecho de que la gente te conozca Ujú. y vivir sin ese privilegio pues te ayuda mucho a entender cosas y yo creo que te mejora como ser humano. Sí, y a crecerte, ¿no? También Ujú. intentar nuevas cosas y luchar, y como tú decías, no dar nada por sentado. Te vimos en Jacuzzi con Junior García, no has abandonado las tablas, ahí estás. Quiero preguntarte sobre tus objetivos, realísticamente, ¿no? Hablando, porque puede ser que en Cuba tal vez tú, bueno, quiero participar en una novela, tal, pero ahora con esta nueva realidad, ¿qué es lo que Claro. tú prontamente dices, ay, bueno, quisiera llegar aquí? Bueno, muy pronto tenemos nuevas funciones de jacuzzi que vamos a estar haciendo de diciembre a febrero en el Teatro Lara también.
Va a ser todos los jueves a las 10 de la noche, creo. No estoy muy segura del horario, pero bueno, luego más adelante, cuando estemos más cerca, pues lo vamos a decir mejor. Como proyecto está eso, queremos también retomar el montaje de Hembra que lo habíamos hecho en Cuba, y queremos un poco buscar la manera de ir volviendo a ese texto. Por lo cual, en cuanto a actuación y a mantener viva esa pasión, pues todo está bien en ese sentido. Ya luego, en cuanto a audiovisuales, a lo que es televisión, a lo que es cine, realmente es un mercado mucho más complejo de lo que, por supuesto, desde el desconocimiento que yo traía desde Cuba, pensé que sería. Y realmente ahora mismo estoy un poco aprendiendo cómo funciona, intentando buscar la manera. Siempre digo, nunca, no me he tirado a fondo en esa piscina. Tengo que ser sincera, yo no tengo representante aquí en España, no lo he buscado a profundidad y creo que ha sido un poco por miedo, por no querer intentarlo y que no salga bien, pero luego dice, bueno, y solamente no, y no intentarlo ya de por sí implica que no salga bien. Entonces, un poco que estoy haciéndome la idea de todo el proceso de fotos de casting, de actualizar cosas del videobook, para empezar a buscar representantes. Aquí es diferente, es otra manera. No, aunque uno se sienta que es parte de la sociedad y en este punto me sienta mucho más implicada en cómo funciona y a que mi vida esté aquí, sí es verdad que meterse dentro de la dinámica del audiovisual aquí es difícil porque no nacimos aquí, no pertenecemos, pertenecemos igual es una frase un poco porque pertenecer es algo muy propio, pero a nivel de que se te tenga en cuenta para trabajar, pues es un proceso un poco más largo. El plan es intentarlo, ya te digo, no lo he intentado con toda la valentía que debería y es por eso que todavía no tengo resultados tampoco. Quizás lo intento y tampoco los tenga, pero bueno, el plan es darme esa oportunidad a mí misma, por lo menos de intentarlo en algún momento. Mientras tanto, voy haciendo otras cosas, estudiando otras cosas, he estado estudiando de marketing, también me interesa mucho el mundo de la informática, de redes, entonces un poco que estoy buscando el camino. Como te decía antes, en Cuba todo fluyó muy rápidamente por el camino del arte y yo nunca me vi ante la cosa de tener que decidir qué hacer con mi vida porque poco a poco todo se fue dando. Y ahora estoy aquí viviendo lo que quizás había que vivir con 18 años en Cuba, de decir, bueno, ¿qué quiero ser? Y es también lo interesante de esta parte del proceso. Estoy como buscando cosas que me apasionen, que quizás no tengan que ver directamente con la actuación. Y por ahí andan los tiros. Los chicos. Sí, es como una juventud, ¿no? Volver de nuevo Mm, a ese momento. Yo siempre digo, llevo 10 años en España, ¿no? Yo tengo 10 años, ¿no? Al final es como el tiempo que estás aquí, el tiempo porque exacto. tendrás que ir haciendo ahí tu nuevo recorrido, sin dejar lo que te representa y lo que tú hiciste en Cuba, por supuesto. Hablando de esto, ¿no? De estudiar, de desarrollarte, los artistas tú piensas, o sea, yo tengo la idea de como de que siempre tienen que estar haciendo algo, porque si no hay como este pensar de que pueden ser olvidados, o sea, tú piensas que es así y tú en tu caso lo llevas a cabo, intentas siempre estar metida en algo o estudiar algo. Yo, ya te digo, al final en Cuba yo lo hice mucho y tuve la oportunidad de vivir de mi trabajo, que además aquí me he dado cuenta que era una de las cosas que más feliz me hacía. Pero ahora aquí tengo la oportunidad, debido a la experiencia tan distinta que he tenido, de sentir que es un privilegio poderlo hacer. Lo intento, pero no muchas veces se puede. No muchas veces puedes estar en procesos creativos. Yo a veces se me ocurren ideas y le digo a los amigos, vamos a intentar hacer esto. Hace poco con una amiga hicimos como nuestro intento de corto y estamos intentando ahí, pero todo muy, es más por necesidades personales de uno que como que lo quiera hacer a nivel profesional, porque más que nada porque, y yo aquí en España he tenido, no sé si le pasa a todo el mundo, pero he tenido un proceso muy fuerte de todo el tiempo cuestionarme, todo el tiempo decir qué estoy haciendo, cuánto estoy aprovechando el tiempo. Y eso al principio me impedía disfrutar de mi día a día y un poco he dicho, vamos a frenar con esos pensamientos, vamos a decidir qué quiero hacer y los proyectos que tengan que ver con el arte siempre van a ser bienvenidos, siempre me van a traer la felicidad que representa para mí, que es la más grande, más allá de mi familia y mis amigos, pues mi trabajo. Y siempre va a estar ahí, y siempre que aparezcan cosas, yo las haré con muchísimo gusto,
pero no tengo, yo no tengo ansiedad por hacer cosas como artista, más allá de la ansiedad que me pueda producir a mí como ser humano, querer hacer algo que embellezca mi vida, ¿sabes? Es más por una cuestión de que yo soy muy feliz haciendo eso que por una cuestión de no ser olvidada, porque aquí he vivido la sensación de no eso ha perdido importancia porque realmente ya ese no es mi día a día. Ya yo vivo en un lugar donde la gente no me conoce. No es como en Cuba que la gente me conocía. Entonces, tampoco cuando hago arte lo hago por visibilidad, lo hago por pasión. Y al final es algo que tengo que agradecer. Sí, la verdad, es muy bien. Hay personas que, es muy bueno, hay personas que se pasan la vida entera buscando algo que te apasione y algo que te haga feliz y no se encuentra, ¿no? Está bien que pues, tú la tengas y la tengas bien clara. Te quería preguntar sobre tu esposo, tu pareja, tu novio, es también actor. ¿Cómo es la retroalimentación entre ustedes? Es como los médicos que solo hablan de medicina en la casa, ustedes hablan porque mis padres son médicos y es como que, madre mía, por favor. O No, sea, más doctora también, te entiendo. Nosotros realmente es que ya no es nuestro día a día todo el tiempo. Realmente ya DC lleva más tiempo y ha tenido muchísimas más oportunidades de trabajo. Durante este año que pasó, ya estuvo haciendo teatro casi todo el año. Entonces al final era bueno porque él sabía que podía llegar a casa, a la casa y decir, mira, me está pasando esto, estoy sintiendo esto, hoy pasó esto. Y al final yo desde fuera le decía, pero bueno, quizás puedes intentar esto. Es bueno porque nos ayudamos mucho, porque de hecho cuando estábamos haciendo jacuzzi era maravilloso, a mí me gustaba mucho, porque ya cuando yo llegaba allí al escenario, que estábamos a unos minuticos de hacerlo, yo siempre me quedaba mirándolo y diciéndolo, qué bendición, o sea, lo decía para mí, ¿no? Decía, qué bendición que alguien que está en tu día a día, en lo cotidiano, en cosas que a la larga se van gastando, poder tener un momentico en la semana así que lo miras y lo miras con magia, ¿no? Una gente que está en tu día a día y en ese momento dices, "Puf, admiro mucho a esta persona, eh, sé cuán generoso es al estar aquí haciendo esto conmigo, cuánto le estoy dando, cuánto me está dando y al final, pues, muy bien." qué bonito que puedas compartir esa pasión con él, ¿no? Te va a Sí. entender perfectamente porque es la suya. ¿Has pensado en dedicarte a algo diferente, así como de a lleno? Por ejemplo, tu mamá es doctora, tu papá creo que es ingeniero, o sea, Sí. realmente las balas por otro lado, ¿no? Entonces, Mira, yo muchas veces cuando llegué aquí siempre decía, y yo que iba a ser doctora, si yo hubiera sido doctora aquí ahora, qué bien estaría, ¿no? Pero pues, somos lo que somos y las decisiones, y yo no me arrepiento para nada del camino que tuve en la vida. Y cuando estaba así súper triste con el tema de transición, de que uno extraña mucho, de todo lo que ya te conté, esta amiga mía que es psicóloga me decía, no lo estás viendo tampoco desde la oportunidad, tienes la oportunidad de empezar a hacer algo nuevo. Yo no me decido del todo, me gusta mucho el marketing, me gusta mucho, pero también me gusta mucho la idea de, todo el tema programación, el tema informática me llama mucho la atención. Y Yadi lo está estudiando. Y también me gusta mucho esta idea de poder tener un trabajo con el cual te muevas y estés en un lugar o en otro y puedas hacerlo desde cualquier sitio, ¿no? Pero concretamente todavía, ya te digo, no he decidido algo que yo diga, es esto. No he probado así a fondo y realmente estoy como, bueno, vamos a ver, explorando cosas, estudiando por aquí un poco, estudiando por allá, a ver si hay algo que llega y me atrapa un poco de eso. y más allá de lo profesional, ¿qué es lo más duro que te ha resultado como pues emigrante? ¿Qué extrañas de Cuba? ¿Qué echas de menos? ¿Qué te ha resultado sobrecogedor de Madrid, de España? Sí, yo creo que un factor común que hay entre, por lo menos entre muchas de mis amistades aquí cubanos, es el hecho de caminos recorridos que luego no se anula, pero que aquí socialmente tienes que empezar a encontrar tu espacio, ¿no? Y de repente en Cuba yo tenía una manera de hacer, yo me sentía muy útil para la sociedad en la que vivía, no solo por mi trabajo como actriz, yo era profesora de teatro en la escuela
y yo sentía que era útil. Yo me levantaba todos los días y decía, me voy a este lugar, me voy a... Y aquí viví este proceso de trabajos, trabajos en los que ahora que cuando no eres profesional de algo específico, pues tienes que trabajar, no sé, yo di clases de inglés, ahora yo soy comercial en un tablado flamenco, que lo que hago es vender entradas en este sitio y promocionar y hablar de este negocio. Y esa parte, pues un poco que a mí me chocaba, pero fíjate, parece que te estoy hablando de nuevo de lo profesional, pero en realidad eh, hay una cosa que es como que sientes que se te subestima mucho. Estás Y yo, infravalorado. exacto, y yo creo que eso es un factor común, ¿no? Que tú dices, tanto que he estudiado, tantas cosas que yo siento que soy capaz de hacer y quizás cuando llego a un lugar, que soy nuevo en este sitio, la gente te siente que no eres capaz o es normal porque no te conocen, ¿no? Y yo creo que eso, un poco, ¿no? La sensación de decir, ¿sabes? De mirar a alguien y decir, es que tú no sabes. Sabes mis capacidades, cuánto yo podría y decide sencillamente subestimarme y decirte y decirme tú haces esto y ya está, ¿no? Y eso a mí me ha costado un poco, la verdad. Sí, no, bueno, me imagino, pero bueno, poco a poco. Este tema de enseñar, de impartir clases de teatro, ¿pudiera ser una vía? De también estar Sí, conectada con... sí, yo lo he pensado mucho aquí. De hecho, es una de las cosas que más me he planteado dentro de como planes así de hacer eso, porque a mí me gustan muchísimo las clases, me encantaba. De hecho, siempre decía que mucho, mucho, mucho de lo que me nutrí como actriz estaba en lo que pude hacer como profesora. En cuando pude ver a cuando pude ver a mis alumnos. eh, Haciendo las cosas que yo hacía cuando estudiaba o teniendo los miedos que incluso yo en ese momento como profesional tenía y los miraba desde fuera y decía, claro, es que al final lo que estás es paralizado por el miedo. Y hay una cosa ahí en enseñar que a mí me gusta mucho porque al final estás dando de ti, estás regalando de ti, porque es verdad que lo haces por dinero, o sea, que te pagan, pero hay una parte ahí que es lo que tú como ser humano le das al otro, ¿no? Y es muy lindo realmente. Es una opción en la que he pensado mucho también aquí. La verdad, tengo amigas que quieren estudiar teatro, obviamente dicen, no, no me voy a dedicar a eso, pero hay muchas personas que tienen esa beta y no la han llevado, ¿sabes? Como que no han estudiado no sé qué, y sí, hay mucha demanda. Claro, y mucha gente que lo utiliza como terapia. Ya de adultos, hay mucha gente que yo conozco que me pongo a hablar y me dice, yo doy clases de teatro, o sea, que reciben clases de teatro. Yo voy un día a la semana y me lo paso bien y me pongo ahí a jugar y es como si fuera niño de nuevo y me lo paso bien. Y al final dices que bueno, ¿no? Porque estás ayudando a alguien yo digo, el teatro. También quizás es porque he vivido mucho tiempo haciendo eso, ¿no? Pero el teatro le trae una magia a la vida que es es única. Ujú. Y, y al final que eso, poder llevar eso a la vida de otra gente también es lindo. Sí lo es. Quiero preguntarte sobre cuáles son los roles que más disfrutas haciendo. Por ejemplo, un antagónico o no, o sea, ¿cuáles son los roles que tú piensas que están diseñados para ti o no, o te sientes cómodo en todos? Yo realmente, yo siento que el abanico de opciones está en uno y ahora ha pasado el tiempo y lo miro en la distancia y digo, quizás eh, mucho tiempo me moví por una misma zona y quizás por miedo yo misma como actriz o por inmadurez como ser humano que uno quiere hacerlo bien y quizás no te arriesgas lo suficiente. Y en los últimos tiempos lo que más he hecho es teatro y sí me queda claro que me gusta mucho eh, en este punto atreverme a cosas, ¿sabes? Personajes que me obliguen a, Salir de tu zona de confort. a desnudarme ahí de verdad a nivel espiritual, ¿sabes? Que de verdad esté ahí diciéndome, diciéndole las cosas a mis miedos a la cara, siempre digo eso. Ujú. Las personas que te estén viendo, actrices, actores jóvenes que quieran dar el paso de la migración, ¿cuál es el consejo que tú les puedes dar a ellos? Yo siento que es un proceso muy personal.
La emigración es un proceso personal y lo que cada quien echa de menos, lo que cada quien extraña, tiene mucho que ver con cuáles son tus prioridades en la vida. Yo creo que antes yo decía, mientras más joven te vas, más fácil es, pero luego me he encontrado gente joven que lo lleva mal y a nivel profesional, yo diría, hace poco hablaba con un amigo que estaba pensando, me decía, ¿qué tú crees? Si yo me doy la oportunidad y me tiro con todo y lo intento de verdad aquí, ¿cuánta gente tú conoces que lo ha intentado así de verdad, de lleno, sin pensar en otra cosa? Y yo le digo muy poca porque realmente tienes que comer, tienes que tener un trabajo, necesitas tener un techo y la vida un poco que se te va en eso. A mis amigos que están fuera, yo siempre les digo, o sea, que están en Cuba, que se dedican a la actuación o a cualquier cosa que tenga que ver con las artes, yo siempre digo, disfruta de lo que tienes, pero si tienes decidido que te vas a ir, hazlo lo antes posible. Entonces, porque luego cuando estás aquí, hay muchas cosas que no vuelven. Porque el lugar donde uno nace, las cosas, la cultura, y la actuación está muy conectada a eso. Al final todos somos humanos y todos tenemos las mismas emociones en todas partes, pero hay cosas con las que tú conectas con la gente del lugar donde tú naciste. Y eso está en el país de uno. Cuando te vas a otro lugar es aprender cuáles son las cosas específicas que mueven a esta gente nueva, a estas otras personas que son diferentes, que reaccionan distinto, que es diferente. Entonces, mi consejo siempre sería, mm, disfruta, aprovecha lo que tienes ahora mismo y cuando salgas, cuando no estés, cuando te vayas a otro sitio, siempre vas a crecer mucho como actor. Es una experiencia tan desgarradora a nivel humano que como actor siempre te va a aportar mucho. Entonces, bueno, esa es la parte buena. Eso es lo positivo. ¿Tú has podido regresar Exacto. a Cuba o no has regresado en estos 2 y pico Yo de sí, he estado 2 veces. Sí, después de haber venido, o sea, de haberme mudado aquí, he estado ya 2 veces. Yo conecto mucho con Cuba porque mi papá está en Cuba y yo cada vez que voy, es verdad que Cuba es un lugar en el cual cada día la cotidianidad es más difícil, pero yo cuando voy conecto a un nivel muy melancólico con Cuba por mis familia? padres. Yo me voy a la casa de mi papá y mi mamá y me pongo en el patio con mis perros. Entonces, al final, yo disfruto mucho ir a Cuba y disfruto estar allí y porque yo soy ese país. No hay un lugar en el mundo donde yo pueda ser más yo que donde están mis padres, que donde está la gente que yo quiero de verdad y al final es ahí. Pues allí. Pues muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, me has transmitido muchísima paz. Vamos a estar muy pendientes de esa obra que vamos a ver en el Teatro Lara. Cuando tenga fechas, pues todo el mundo pendiente a las redes sociales de Claudia, que ella siempre va poniendo todo por allí. Y nada, bueno, muchísimas gracias por estar en Diario de Cuba. A ti, muchas gracias a ti. Muy buen día.